Quiero aprovechar esta oportunidad primeramente para saludarles y dar gracias a Dios por la oportunidad que me da, que me brinda de poder llegar a cada uno de vosotros, vuestros hogares, con algo muy importante, llevando la palabra, el mensaje de Dios para tu vida. En esta mañana, esta enseñanza la he titulado ¿Estás con Jesús? Es una pregunta de este mensaje. Y quiero invitarte a ir al libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 66 en adelante. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú estabas con ellos, con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no le conozco a este hombre, ¿de quién hablas? En estos 3 versículos llama muchísimo la atención. En el versículo 67 dice, tú también estabas con Jesús. Tú también estabas con Jesús. En el 69 dice, este es de ellos, este es uno de ellos. Y en el 70 dice, verdaderamente tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Como vemos, estos 3 versículos llaman muchísimo la atención de las personas que estaban alrededor, de lo que hablaban de Pedro, lo que hablaban los demás de Pedro. Había algo que lo hacía diferente a los demás. Había algo que lo identificaba a Pedro como uno de ellos, que lo identificaba con Jesús, a pesar de un Pedro impulsivo que lo negó en 3 oportunidades e incluso lo empezó a maldecir y a jurar que no lo conocía. No, yo no lo conozco, decía Pedro. No sé lo que dices. Yo no sé nada. Habían actitudes en Pedro que lo habían identificado y que lo delataban como uno de sus seguidores. Tú también, la primera, ¿no? Tú también estabas con Jesús. Habla sobre una identidad. Tú también estabas con Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice el diccionario, identidad dice que es conjunto de rasgos o informaciones que distinguen que es realmente lo que se dice que es. En pocas palabras, se identificaba con Jesús. Había sido identificado como uno de ellos. Yo te pregunto, ¿tú también te identificas con Jesús? Las personas que están a tu alrededor también pueden decir, ¿tú eres uno de ellos? ¿Por qué pudieron identificarlo? ¿Cómo pudieron identificar que Pedro era uno de ellos? ¿Qué era lo que lo hacía diferente a los demás? ¿Por qué pudieron identificarlo? La palabra dice, por los frutos los conoceréis. Por los frutos conocían que Pedro era uno de ellos. Y por los frutos que tú estás dando, pues también van a conocer que tú eres
uno de ellos, eres seguidor de Jesús. Por tus frutos van a conocer que Cristo ha cambiado tu vida, que eres una nueva criatura. Eso era lo que marcaba la diferencia sobre los demás. A pesar que fue un pescador, hombre rudo, a pesar de tener un carácter impulsivo, sanguíneo, al punto de cortarle la oreja a un soldado, reconocía a Jesús como Hijo de Dios viviente. Cuando Jesús le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro inmediatamente respondió, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión con el Señor. Pedro había experimentado ese nuevo nacimiento y esto era lo que marcaba la diferencia en él. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, decía Pablo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Esto es lo que nos hace diferentes a los demás. Esto es lo que nos va a hacer resaltar sobre los demás. Cuando en realidad hemos comprendido lo que significa estar crucificados con Cristo. Cuando en realidad hayamos entendido lo que significa estar crucificados con Cristo. Esto implica un cambio radical en nuestras vidas, en toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de pensar. Tiene que hacer un giro de total en nuestras vidas. Si antes caminábamos hacia adelante, pues ahora doy un giro total, un cambio radical en mi vida. Es tiempo, hermanos, como dice la palabra, vestirnos del nuevo hombre. Que nos despojemos ya de una vez por todas de ese viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Pero no solo vestirnos, tenemos que reflejar esa nueva imagen. Tenemos que reflejar que en realidad hemos nacido de nuevo. Tenemos que reflejar, como decía Pablo, ya no vivo yo. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está en 2 Corintios 3:18. No solo tenemos que vestirnos, tenemos que reflejar una nueva imagen. Pedro reflejaba una nueva imagen diferente. Esa imagen que él reflejaba lo identificaba como seguidor de Jesús. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás reflejando esa nueva imagen? ¿Estás reflejando a Jesús en tu vida? ¿Has experimentado ese cambio radical? ¿Has dado vuelta a la página? ¿Y has empezado una nueva vida en Cristo? En el versículo 69 dice, este es uno de ellos. Este es uno de ellos. ¿Pero por qué decían, este es uno de ellos? ¿Qué era lo que lo hacía uno de ellos? O igual a ellos. ¿Qué era lo que lo hacía así? El testimonio, hermanos. Ese testimonio había marcado la diferencia. Ese testimonio, hermano, había dejado una huella. ¿Estás marcando la diferencia? ¿Estás dejando la huella, esa huella en los demás que puedan hablar, decir, este es uno de ellos? Todos los que estaban alrededor de Jesús solamente hablaban cosas que edificaban sus vidas y las vidas de los que estaban alrededor de ellos. Esto era lo que marcaba la diferencia. Dice la palabra de Dios, buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? En realidad, ¿estás dejando esa huella? En realidad, ¿estás marcando la diferencia en el lugar que estás, en tu trabajo, en tu centro de estudios, en tu familia? ¿Estás marcando la diferencia? Hermanos, qué importante es el testimonio. Qué importante. Dice que nuestro testimonio tiene que ser irreprensible para que no caigamos en descrédito. ¿Es tu testimonio irreprensible? ¿No hay nada que puedan decir de ti, hablar de ti? Porque si decimos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues tenemos que demostrar en realidad que somos nuevas criaturas. Tenemos que demostrar en realidad que hemos nacido de nuevo. Tenemos que reflejar esa imagen para que digan, este es uno de ellos. Y en el versículo 70 dice, verdaderamente tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de decir las cosas. Verdaderamente tú eres de ellos. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu manera de expresarte? ¿De qué manera dices las cosas? Porque de la misma fuente no puede salir bendición y maldición. A pesar que Pedro comenzó a maldecir, porque vemos acá en el 71, entonces él comenzó a maldecir. A pesar de que él tuvo esta actitud de maldecir y jurar, no conozco a este hombre. ¿De quién me habláis? No sé nada. A mí no me pregunte. Yo no sé, yo nunca lo he visto. Yo ya me imagino a Pedro en ese momento, en esa circunstancia, pues negando, jurando, diciendo yo no sé, a mí no me digan nada, yo no conozco a este hombre, nunca lo he visto. A mí no me preguntéis, a mí no me preguntéis eso. Yo no sé de lo que me están hablando. Su forma de hablar y de expresarse, pues marcaba la diferencia. Dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airaos, pero no pequéis. Muchas veces decimos tantas cosas sin meditar las consecuencias de nuestras palabras. Soltamos nomás, hablamos sin medir cuál va a ser el resultado o la consecuencia de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Verdaderamente tú eres de ellos. Podrán decir eso de nosotros. Verdaderamente tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Qué cosa pues estamos hablando? Palabras que edifican nuestra vida y la vida de los que están alrededor nuestro. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás utilizando bien la palabra de verdad? ¿Estás llevando ese mensaje de salvación a las personas que están a tu alrededor? Por eso dice, procura con diligente, sé diligente. Presentarte a Dios aprobado, no reprobado, aprobado. ¿Tienes algo que avergonzarte?
Como obrero, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Pero por qué? Porque cuando utilizamos bien la palabra de verdad, pues no tenemos de qué avergonzarnos. Porque estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Por eso, como había empezado, ¿no? Este mensaje titulado ¿Estás con Jesús? Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás con Jesús? Medita en esta palabra, en este día. Tú también estabas con Jesús. Este es uno de ellos. Verdaderamente tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tremendo mensaje para nuestras vidas, que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a meditar. En realidad, ¿estoy siendo uno de ellos? Que el Señor te bendiga en este día. Y gracias por esta oportunidad. Gracias Dios por este privilegio de poder utilizar este medio y poder llegar a cada uno de ustedes. Y no te olvides de suscribirte en esta página, en el cual habrá muchos mensajes, muchas enseñanzas, en el cual pues cada día vamos a poder aprender algo más. Palabra viva, porque su palabra es viva. No te olvides, su palabra es viva. Y eficaz, dice. Es viva y eficaz. Que el Señor te bendiga en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén, hermano.